Qué privilegio que podamos adorarte en esta mañana. Y Señor, como orábamos como iglesia hace unos minutos, tú conoces, Señor, nuestra condición. Somos soplo que va y no vuelve, somos carne, somos sombra, somos polvo. Pero de todo esto, Señor, has hecho un pueblo para tu adoración. Así que, así en esta condición, nos regocijamos más bien, Señor, en tu gracia, en la hermosura de Cristo. Es todo lo bueno que hay en nosotros. Y ayúdanos en nuestras debilidades a escuchar, a exponer tu palabra, Señor, con fidelidad, para que seas magnificado, Dios. Sabemos, por lo que nos has enseñado, que tu palabra es el instrumento que usará tu Espíritu Santo para trabajar en nosotros, y si no hay esta palabra, no hay herramientas. Así que nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ubicarnos en Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y ubiquémonos en el versículo 31, que abre un párrafo en este discurso hasta el verso 46, titulado en Reina Valera, El juicio de las naciones. Hermanos, generalmente el tema de la escatología es un área de estudio muy apetecida. Generalmente la escatología es un área de estudio que queremos abordar. Pero el problema es que generalmente se aborda para saciar la curiosidad. ¿No les parece? Cuando estudiamos escatología, generalmente lo que tenemos en mente es escuchar información que sacie nuestra curiosidad de saber cómo van a ser los eventos en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿no? A veces la escatología es vista como un área que sacia curiosidades, como por ejemplo, bueno, ¿y de qué color se va a poner el cielo cuando el Señor vuelva? ¿Qué va a pasar? Esta mañana hablamos con unos hermanos y la ropa de los que sean arrebatados, ¿cómo va a quedar? ¿Si doblada o cómo? En fin, la escatología es un tema que despierta curiosidades, pero hermanos, hoy enfatizaré y reafirmaré el hecho de que la escatología fue dejada por el Señor no para concentrarnos en los detalles curiosos de lo que ocurrirá, sino para entender cómo vivir hoy a la espera de la segunda venida de Cristo. La escatología tiene el propósito no de colocar nuestros ojos allá. La escatología tiene el propósito de colocar nuestros ojos aquí y ahora. ¿Cómo vive un pueblo que espera la segunda venida de Cristo? Esa es la verdadera escatología. Si la escatología que usted ha abrigado en su corazón es una que sacia curiosidades de eventos, de lo que va a pasar más allá, pues no es la escatología bíblica. La escatología bíblica nos hace un fuerte llamado a poner nuestros ojos aquí y ahora de cómo el pueblo de Dios que espera a Cristo en su segunda venida lo debe esperar. Y tenemos delante de nosotros un precioso pasaje, Mateo capítulo 25, versos 31 hasta el 46. Yo sé, hermanos, especialmente ustedes los que han estado en clases de escatología, no hay que ahondar mucho en lo que está ocurriendo en Mateo capítulo 25, porque ustedes saben que lo que el Señor está diciendo aquí comenzó en un discurso en el capítulo 24. Esto que ustedes están viendo en Mateo 25, 31 al 46, es la parte final de un discurso que comenzó en Mateo 24, en donde el Señor está resolviendo dos preguntas. Uno, ¿cuándo será el fin del templo y de Jerusalén? Y dos, ¿cuándo será el fin del siglo y la segunda venida de Cristo? Bueno, hermanos, el pasaje que tenemos enfrente hace parte de la respuesta a la segunda pregunta.
Desde el verso 36 probablemente del capítulo 24 hasta el verso 46 del capítulo 25, el Señor está respondiendo la segunda pregunta. Y ustedes recordarán, hermanos, que hemos hecho énfasis en que el Señor dio muchas señales en cuanto al fin del templo y de Jerusalén, pero no dio señales de su segunda venida. Todo lo que dijo fue: velen, esperen, sean pacientes. Y estas parábolas y estos relatos, el de las vírgenes, el de los talentos y hoy el del juicio de las naciones, nos llaman a la espera paciente de manera muy particular. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos en este tema y he titulado esta enseñanza Ovejas y cabras ante el pastor rey. Ovejas y cabras ante el pastor rey. Vamos a leer los versos 31 al 33 y vamos a ver allí un primer aspecto de ovejas y cabras ante el pastor rey. Dicen los versos 31 al 33, me siguen atentamente allí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermanos, hay tres aspectos de esta parte final de este curso de Jesús que quiero que revisemos hoy. En este sermón de ovejas y cabras ante el pastor rey, y el primer aspecto que quiero que revisemos es la universalidad del juicio final, la universalidad del juicio de Cristo. Y lo vemos en estos tres versículos. La universalidad de su juicio implica que todos, tanto ovejas como cabras, estarán en el juicio final delante del Señor. A eso nos referimos con universalidad. Ahora, hermanos, quiero comunicarme adecuadamente. Cuando yo hablo de universalidad, lo estoy usando en un sentido teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos estamos refiriendo solamente a personas de todas partes del mundo. Sí eso, pero no solamente eso. Cuando hablamos teológicamente de universalidad, como por ejemplo la Iglesia Universal, nos referimos a dos hechos importantes. Uno, personas de todas partes del mundo. Dos, personas de todas las épocas de la historia. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si usted y yo creemos que este juicio es universal solamente porque será con personas de todas partes del mundo, entonces, cuando Cristo vuelva por segunda vez, el juicio será solamente para las personas que vivan en todo el mundo de ese. Entonces, no, el juicio final es universal porque toma personas de todas partes del mundo, pero también de todas las épocas históricas. Eso quiere decir, hermanos, que ante ese trono establecido que leímos estarán todos los creyentes desde Adán y todos los impíos desde Caín. Todos los creyentes desde Adán y todos los impíos desde Caín. Ahora, nótese, hermanos, que ese trono establecido de juicio es cuando Él venga en su gloria. Así como Cristo fue humillado en la tierra, así tendrá que ser exaltado a la vista de todo el mundo. Aquí fue humillado públicamente. Este fue el lugar de su humillación. Aquí tendrá que ser vindicado también. Aquí tendrá que ser exaltado. Y por eso el Señor vendrá y establecerá su trono. Sin embargo, hermanos, hoy día, antes de su segunda venida, el Señor está dejando crecer en este mundo el trigo y la cizaña. Esto está creciendo junto. Pero, hermanos, eso significa que estos son tiempos de paciencia de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor trajo el diluvio? ¿Cuántos años de paciencia el Señor tuvo antes de traer el diluvio? 120 años es mucho tiempo. Y yo creo que esos 120 años eran muy representativos y simbólicos de esta era de paciencia. Esta era de paciencia antes de que venga el gran diluvio. El diluvio final.
Estamos en los tiempos de la paciencia de Dios, en donde el trigo y la cizaña están creciendo juntos. ¿Para qué? Para que la cizaña deje de ser cizaña. Son tiempos de paciencia de Dios ahora, hermanos. Pero un día la paciencia de Dios llegará a su fin y vendrá a imponer orden en sus cultivos. ¿Y cómo es poner orden en sus cultivos? Quitará la cizaña, recogerá el trigo en su granero. Hermanos, el verso 46, mírenlo conmigo un momento, de Mateo 25, nos refiere la universalidad de este evento de juicio final. Dice 46, e irán estos al castigo eterno, es decir, las cabras, y los justos u ovejas a la vida eterna. Es decir, este es un juicio final en donde todo mundo, personas de todas partes del mundo y de todas las épocas históricas, comparecerán. Ahora, hermanos, quiero enfatizar algo importante acá. Ustedes están viendo que aquí no hay intervalo de tiempo entre el juicio de los justos y el juicio de los injustos. Todo va a ser en un mismo instante. Ya nuestro hermano Jaiber esta mañana en escatología nos introducía esta gran verdad. Tristemente, el dispensacionalismo, con su clásica división de la historia, nos divide todo en un panorama complejo y complicado que la Escritura no muestra. En cambio, aquí el Señor es sencillo en su escatología. Él vendrá y ahí va a ocurrir todo. Ahí ocurre ahí ocurre el arrebatamiento de los creyentes, ahí ocurre el juicio de los impíos y ahí ocurre el juicio de los creyentes, porque los creyentes también estaremos en ese trono o delante de ese trono. Así que no hay intervalos entre el juicio de los creyentes y los no creyentes. Todo va a ocurrir en el mismo instante. ¿Cómo? No sé, hermanos. Pero eso es lo que la Escritura dice en varias partes, una de ellas esta. De hecho, hermanos, creo que ese chip dispensacionalista ahí que traemos nos ha dejado con este pasaje sin ningún sentido para nosotros. Es muy triste eso. No sé si a ustedes les pasa o les pasaba lo mismo que me pasaba a mí al leer Mateo 25, pero cuando uno veía Mateo 25 y llegaba al juicio de las naciones, uno se imaginaba una cosa muy lejana de uno, como algo que ocurrirá a gente del futuro, como algo que ocurrirá al pueblo que esté allá y a ese pueblo que le haga bien a un judío. El pueblo que le haga bien a un judío en ese entonces, ese va a ser un pueblo que va a ser bendito por el Señor y va a ser bienvenido al reino. No, hermanos, esa visión nos alejó este pasaje y yo voy a traerlo otra vez de vuelta donde corresponde, a la iglesia local. Este mensaje es para hoy, es para nosotros. Es lo que la iglesia debe estar haciendo antes de que el Señor venga. No es lo que harán las personas en ese futuro. Así que, hermanos, este es un juicio universal. Todos estaremos ahí. Hermanos, ustedes estarán ahí. Yo estaré ahí. Las personas creyentes desde Adán estarán ahí. Los impíos desde Caín estarán ahí. Los impíos que vengan, los creyentes que vengan, toda la humanidad estará reunida allí. Pero recuerden, ovejas y cabras. Aunque este juicio es universal, habrá discriminación. No todos recibirán lo mismo en aquel día. Y hermanos, quiero que noten algo, y es que el pueblo que espera la segunda venida recibe unos nombres muy particulares en este relato. ¿Cómo le llama el Señor Jesús al pueblo que espera su segunda venida? Bueno, en el verso 33 les llama ovejas. En el verso 34, los de su derecha. En el verso 34, benditos de mi Padre. En el verso 37, los justos. 4 nombres en este relato para los que esperan la segunda venida. Otra vez repasémoslos. Las ovejas, los de la derecha, benditos de mi Padre y los
justos. Estos nombres nos dicen quiénes son los que esperan la segunda venida y cómo viven los que esperan la segunda venida, como vamos a ver a continuación. Ahora miremos cómo el Señor llama en este relato a los que no esperan la segunda venida de Cristo, los que no esperan. En el verso 32 se les llama los cabritos. En el verso 41, los de la izquierda. En el verso 41, malditos. Y en el verso 44, ellos. Ahora vamos a hacer el contraste. Ovejas se contrasta con cabritos. Los de la derecha, los de la izquierda. Benditos con malditos. Y justos con ellos. Así de displicente, ellos. Hermanos, hay una discriminación muy radical en el juicio final. Ahora no, ahorita no. Ahorita el trigo y la cizaña están creciendo juntas. Pero en ese juicio final va a haber una discriminación necesaria, eterna, radical, fundamental. Hermanos, existen importantes diferencias entre una oveja y una cabra. Y esto es importante porque es la metáfora que el Señor Jesús está usando aquí. En el tiempo del Israel de ese momento, las ovejas generalmente eran blancas y las cabras negras. De hecho, también hay una diferencia entre los terrenos que prefiere cada uno de estos animalitos. Las ovejas, ¿qué terreno prefieren? Liso, el valle, donde no hay dificultades. Las cabras, en cambio, buscan los lugares rocosos, inclinados, difíciles. Otra diferencia es su preferencia alimenticia. A la oveja le gusta el pasto. A la cabra le gusta comer de las hojas que encuentra en los arbustos. Se para y arranca hojas de arbustos. Otra diferencia, las ovejas no soportan mucho el calor del día. Les toca cestear, meterse en cualquier sombra. En cambio, las cabras pueden correr, pueden ir allí, pueden venir acá y el sol no les afecta mucho. Son más resistentes. En cuanto a la osadía, las ovejas son muy asustadizas. Las cabras son más osadas. Y en cuanto al control, las ovejas se dejan controlar mejor. Las cabras son difíciles de controlar. Yo he visto cómo matan a un chivo, he visto cómo matan un macho cabrío y es horrible cómo chillan como un ser humano, pelean hasta el final. Por eso, quienes conocen de estos sacrificios han dicho que es más fácil matar un animal de estos, un chivo por ejemplo, es más fácil matar una cabra que una oveja. Y uno dice, ¿pero por qué? Si la oveja da más guerra. Y dicen, por eso, porque al dar más guerra, él se impulsa no más a matar. Mientras que cuando se mata una oveja, siempre derraman una lágrima cuando están muriendo. Entonces es más impactante matar una oveja. Hay muchas diferencias entre estos dos animalitos. Y el Señor ha usado esta importante ilustración para referir todo lo que nos va a decir. Hermanos, las ovejas son las que esperan al Señor. Las cabras no esperan al Señor. Y lo que vamos a ver a continuación es que esas ovejas van a ser descritas como laboriosas, sensibles y corporativas. Las cabras van a ser descritas como indolentes, insensibles e individualistas. Otra vez, las ovejas van a ser de aquí en adelante descritas como laboriosas, sensibles y corporativas. Las cabras van a ser descritas como insensibles, indolentes e individualistas. Grandes diferencias entre estos dos grupos. Vamos entonces, ya que hemos visto la universalidad de su juicio, es decir, tanto ovejas como cabras de todas las épocas de la historia comparecerán ante el trono, allí estaremos ustedes y yo.
Ahora vamos a entrar en detalle en cuanto a los dos grupos. Ya vimos que los dos grupos van a estar en el juicio, ¿verdad? Ahora vamos a analizar grupo por grupo, ovejas por un lado, cabras por otro. Comencemos por las ovejas. Vamos a mirar versos 34 al 40. Lo leo a favor de ustedes y ustedes me siguen allí en sus mentes. Entonces, dice el verso 34, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, el pastor rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, en este párrafo, las ovejas son los que esperan a Cristo y se caracterizan por ser laboriosos, sensibles y corporativos. Vamos a demostrar eso. Laboriosos, sensibles y corporativos. Lo primero que quiero que vean, hermanos, conmigo, es que aunque la palabra servicio no aparece ahí, lo que el Señor en el juicio final les está diciendo a las ovejas es, porque ustedes sirvieron. Porque ustedes sirvieron. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Pues en el verso 44 encontramos una importante referencia. Cuando habla de las cabras o los de la izquierda, miren la respuesta que le dan al Señor Jesús en el juicio final estos. En el verso 44 dicen, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te qué? Servimos? Una palabra griega que está relacionada con el término diácono. Servir. Si los malos entienden que toda su vida ha sido caracterizada por no servir, la contraparte es que lo que hicieron las ovejas es servir. Por eso de ahí sabemos que lo que el Señor en el juicio final está diciéndoles es, ustedes sirvieron, prestaron servicio. Además, este es un servicio sensible y laborioso. ¿Cómo lo sabemos? Miren el 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, fue un servicio no para mí, sino fue un servicio para otros. Es interesante, hermanos, que en el juicio final el Señor nos traiga un relato en donde va a decir, estas cosas sirvieron a otros. Ya vamos a mirar quiénes son esos otros. Pero quería decirles, hermanos, que vuelvan conmigo, pongan sus ojos en verso 35. Saciar el hambre, saciar la sed, recoger forasteros, cubrir desnudos, visitar enfermos y visitar presos son descripciones de necesidades que básicas, tanto del cuerpo como del alma. El Señor está tomando este tipo de lenguaje para describir un servicio sensible, un servicio que en verdad suple las necesidades básicas de los hermanos menores del Señor Jesús. De hecho, hermanos, para los judíos, este tipo de cosas como saciar hambre, sed, recoger forasteros, cubrir desnudos, eran las obras típicas de piedad para los judíos, eran las obras típicas de piedad.
Hermanos, pero noten algo interesante. Se trata de un servicio, son cosas que refieren a un servicio que suple necesidades básicas, esenciales. Hermanos, es un servicio muy humilde. Saciar el hambre de alguien, saciar su sed, recoger a un forastero, cubrir un desnudo, visitar a un enfermo, visitar a alguien en la cárcel. Describen servicios básicos. No son obras espectaculares. El Señor en el juicio final no va a decir, oye, ¿cuántos demonios sacaste? Oye, ¿cuánta profecía diste? Oye, ¿cuántos enfermos sanaste? ¿Cuántos paralíticos levantaste? No, esas obras espectaculares no saldrán en el juicio final. La pauta de un verdadero creyente parece ser prestar un servicio humilde a los hermanos menores. ¿De quién? De Cristo. ¿Quiénes son los que reclamarán en el juicio final grandes y espectaculares obras? Ya nos dijo Mateo 7. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos grandes obras, en tu nombre no hicimos sanidades, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, malditos al fuego eterno. No se trata de obras espectaculares en el juicio final, se trata del servicio básico, el que suple las necesidades de los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo. Eso es. Y hermanos, adicional a esto, en la Biblia generalmente las necesidades físicas son metáforas de necesidades espirituales. Acompáñenme a unos pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Mateo 5. Miren el verso 6 conmigo, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Pero qué tipo de hambre y sed? De justicia, porque ellos serán saciados. Noten cómo necesidades tan básicas como el hambre y la sed son usadas aquí para referir necesidades del alma, la necesidad del hombre por alimentarse de Dios y su presencia, por alimentarse de su justicia. Miren conmigo Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Voy a leer a favor de ustedes. Ustedes me siguen allí atentamente. Esto ocurrió en una sinagoga. El Señor Jesús, fortalecido después de la tentación por la que pasó, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí hay una referencia a pobres, pero el Señor se está refiriendo a pobres en el espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Noten, quebranto de corazón. A pregonar libertad a los cautivos, personas esclavas también en espíritu. Vista a los ciegos, personas que en su alma no pueden ver más allá de lo que está en sus narices. A poner en libertad a los oprimidos. Todo esto es un tipo de lenguaje que refiere necesidades físicas para traer a la memoria o a la mente necesidades espirituales. Miren también 1 de Pedro capítulo 4. Y hermanos, estoy trayéndolos a estos pasajes para que ustedes puedan comprender que cuando el Señor Jesús dijo saciar hambre, saciar sed, visitar enfermos, visitar a los que están en la cárcel, recoger un forastero, cubrir un desnudo, se está refiriendo a necesidades físicas, pero a necesidades espirituales. Este es el tipo de lenguaje clásico para referir también necesidades espirituales. 1 de Pedro capítulo 4 dice así, versículo 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor ¿qué? Cubrirá multitud de pecados. Si ustedes dicen, ¿dónde está ahí el asunto
de la necesidad física. Resulta que la palabra cubrir significa poner un manto encima para proteger de la intemperie. Eso quiere decir que cuando alguien pasa, hay personas forasteras en su alma. Hay personas desnudas en su corazón que necesitan que alguien les cubra. Hay enfermos en el alma y personas aprisionadas en el corazón que necesitan a un hermano. Es lo que el Señor va a decir allá en el juicio final. A un hermano que supla esas necesidades. Así que, amados, el pueblo que espera a Cristo es visible porque es laborioso y sensible a las necesidades de otros. Y eso va a salir en el juicio final. Es decir, las ovejas se caracterizan por su semana a semana trabajando no para sí solamente, sino para otros. Y para poder ser laborioso en pro de otros habrá que ser ¿qué? Sensible, porque las personas insensibles solo trabajan para sí mismas o para su pequeño núcleo. Entiéndase bien esto, hermanos. Ahora, recojamos algo del verso 40. Miren conmigo, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis atención a eso, subrayenlo en su mente, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Eso quiere decir que el Señor Jesús tiene hermanos y que todos sus hermanos son más pequeños que Él. Ahora lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿quiénes son esos misteriosos hermanos del versículo 40? ¿Quiénes son esos hermanos menores? Esos hermanos chiquititos de Cristo. Vamos a ir a Romanos 8 porque nos va a ayudar a resolver esta pregunta. ¿Quiénes son los hermanos menores de Cristo? Es decir, que Cristo está asumiendo en el trono como un primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Primogénitos. A ver, levante la mano. Muy bien, veo varios. ¿Por qué son primogénitos? No porque son hijos únicos. Son primogénitos porque tienen más hermanos, pero usted es el primero de los hermanos. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 29 así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el ¿qué? Primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. En este versículo 29, hermanos, díganme, ¿quiénes son los hermanos? Los que Dios antes conoció, los que también predestinó y los que están siendo conformados a la imagen de Cristo. ¿Quiénes son entonces los hermanos menores de Cristo? Nosotros los que estamos aquí en esta mañana, aquí por ejemplo, en este lugar, nosotros somos los hermanos menores de Cristo. Dicho sea de paso, este pasaje coloca una importante aplicación sobre los primogénitos. Los primogénitos tienen una función en el hogar de ser ejemplo para sus demás hermanos. Solo como de paso, ¿no, hermanos? Vamos a Hebreos también. Hebreos capítulo 2. Versículo 12. Es un pasaje que proviene de un salmo aplicado a Cristo. Cristo lo cumple. Dice el verso 12, diciendo, ¿quién? El Señor Jesús. Anunciaré a mis ¿qué? Entonces el Señor Jesús tiene hermanos. Y ya vimos que de toda esa familia de hermanos, Él es el primogénito.
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En este pasaje, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? La congregación. Muy bien. Amados hermanos, entonces, ¿quiénes son los hermanos pequeñitos de Cristo? Nosotros. Pero ahora, ¿quiénes son los que le hacen bien a esos hermanos menores de Cristo? Volvemos a Mateo. Porque el Señor, en el juicio final, está llamando a unas ovejas y les está elogiando por haber sido benefactores de sus hermanos más pequeños. Ya vimos quiénes son los hermanos más pequeños bíblicamente. Ahora, ¿quiénes son los benefactores? ¿Quiénes son esos que reciben el elogio del Señor Jesús de venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ustedes hicieron bien a mis hermanos más pequeños? ¿Quiénes son los benefactores? En el verso 34. Los benditos de mi Padre, las ovejas. Entonces, ¿quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son? Nosotros. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre los benefactores y los beneficiados en este relato? ¿Cuál es la diferencia entre los benefactores y los beneficiados en este relato? Ninguna diferencia. Hermanos, es como si el Señor en el juicio final estuviera diciendo: ovejas mías, por el bien que se hicieron unos a otros, venid, heredad el reino preparado para ustedes, por el bien que se hicieron ustedes unos a otros. Eso es lo que el Señor está diciendo en este relato. Y entonces está dando a entender que las ovejas tienen un alto sentido corporativo. No trabajan aisladas, cada uno por su lado, sino que trabajan haciéndose bien mutuo. Así que cada oveja del Señor es un benefactor y un bendecido. Un benefactor y un beneficiado. Cuidado, si lo único que podemos comprobar en nuestra vida es que somos beneficiados. Cuidado, porque no escucharemos tal cosa como venid benditos de mi Padre. Cuidado, hermanos. Cuidado si todo lo que puedes comprobar en tu vida es que hay personas que te han ayudado y que te tienden la mano y que te perdonan y que te cubren y que calman tu sed con consejo, con palabra, pero tú nada de eso haces. Toda tu semana es para ti, para ti, para ti. No escucharás algo como benditos de mi Padre. Es muy claro el Señor aquí. Es muy claro. Así que, hermanos, aquí está la dimensión corporativa de las ovejas. Las ovejas del Señor se caracterizan porque tienen un alto sentido corporativo, de iglesia, en donde los unos a los otros se hacen bien y reciben bienes. Eso es la iglesia, donde nos estamos saciando el hambre mutuamente, donde nos estamos saciando la sed mutuamente, donde se supone que somos forasteros afuera y aquí nos han venido a recoger. Aquí en la iglesia donde nos cubren la desnudez. Aquí donde enfermos y presos hay palabras de aliento y de libertad. Visitación en términos materiales y visitación en el alma también. Así que, hermanos, esto se trata de actos simples de amor, actos sencillos de amor al pueblo de Dios. Una llamada es un acto simple de amor que puede saciar la sed de alguien que la necesita. Una visita, un consejo, un acompañamiento, un perdón concedido a alguien que lo necesita. Puede ser lo que una persona necesita y no más. Actos sencillos. No es sacar demonios. No es quitar las muletas de las personas que las llevan. No es quitar los bastones de los que los llevan. No es profetizar cosas. No es sacar demonios. No es hablar en lenguas. Actos simples de amor semana
tras semana al pueblo de Dios, lo que comprobará que se es un verdadero creyente, una verdadera oveja del Señor. Y esto solo es posible haciendo parte de la iglesia local. Solo es posible haciendo parte de la iglesia local. Por eso hay unas cabras que no hacen parte de la iglesia local. Por eso, hermanos, una señal de incredulidad es no querer hacer parte del pueblo de Dios. Cuando tú escuchas a personas, sí, yo voy a los cultos, pero no quiero compromisos. Eso puede ser una señal de incredulidad. Eso puede ser una señal de que no se es oveja, sino cabra. Las cabras son individualistas, indolentes. No quieren que los toquen ni tocar a nadie. No quieren meterse en chicharrones, porque vivir en comunidad corporativamente es difícil, hay que aguantar, hay que soportar. Y nadie quiere chicharrones en la vida. Nadie quiere dificultades. ¿Para qué entrar en compromisos? Pero este pasaje nos está diciendo que las verdaderas ovejas tienen un alto sentido corporativo, viven en comunidad, viven en rebaño, soportan el día a día del duro calor del rebaño y se estean bajo la sombra juntos. Esas son las ovejas del Señor. Las cabras están dispersas, metiéndose en terrenos rocosos. No obstante, hermanos, el verso 34 contiene una importante información. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿cómo? Venid benditos de mi Padre. Eso quiere decir, hermanos, que si alguien puede saciar la sed de un hermano menor de Cristo, si alguien puede saciar el hambre de un hermano menor de Cristo, si alguien puede hacer esas obras tan sensibles como cubrir un desnudo en el pueblo del Señor, es porque primero es un bendito del Padre. No vayan ustedes a creer que el Señor en el juicio final va a salvar por obras, que va a decir, a ver, ¿cuántas obras hizo usted? ¿Cuántos desnudos vistió? ¿Cuántos forasteros recogió? No nos equivoquemos. Es cierto que este pasaje hace un énfasis fuerte en las obras, pero como resultado de haber sido bendecido por Dios antes. Con esto entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que el verdadero bendito del Padre, ¿qué hace? Se dedica a actos amorosos hacia el pueblo de Dios. Vive en comunidad. No ama al un cuarto de la iglesia local, ama a la totalidad de la iglesia local, no a la mitad de la iglesia local, a la totalidad de la iglesia local. La mitad que se parece a mí y la otra mitad que no se parece a mí. La mitad que es fácil de sobrellevar y la mitad que no es fácil de sobrellevar. Es el rebaño, hermanos, el rebaño completo. Así que, hermanos, las obras aquí contempladas son la evidencia de una verdadera fe. Hermanos, esto es importante, porque si usted y yo nos aparecemos en el juicio final con que, Señor, yo me pasé toda la vida en mi iglesia local haciéndole bienes a 3 personas, mis amigos más queridos y favoritos, no vas a escuchar algo como venid benditos de mi Padre. No es la característica de las ovejas. Las ovejas aman. El Señor Jesús dijo, ustedes serán conocidos en el mundo por amarse los unos a los otros. Y es lo que más cuesta. Por eso no nos gustan los compromisos eclesiásticos. Por eso es mejor la visión del bus urbano. La iglesia tipo bus urbano, ¿cuál es? Se llena el bus, mucha gente, ¿se conocen entre ellos? O cada uno en el bus va en su cuento. No es el rebaño del Señor, no se caracteriza por eso. Si en ese bus hubiera un rebaño del Señor, en ese bus que habría muchas conversaciones unos con otros, muchos bienes, muchos favores, muchas bendiciones,
No hay tal cosa. En los buses que se cogen cuando uno va hacia una labor, hacia un trabajo, hacia una diligencia, cada uno está en su cuento. Pero hay muchas iglesias así, en donde podemos ir, escuchar y salir corriendo. ¿Por qué al finalizar el culto sales corriendo? Si aquí hay personas que necesitan que les sacies la sed y el hambre, pueden haber desnudos que necesitan ser cubiertos con tu presencia. Pero no queremos compromisos con la iglesia. Tal vez está reflejando eso, que no eres una oveja. Y no me estoy refiriendo a los nuevos, me refiero a los antiguos de esta iglesia. Deberían ya aprender que la iglesia local es el rebaño de Dios y que ahí se comprueba tu fe o se evidencia tu incredulidad, nuestra actitud hacia el rebaño. Hermanos, últimamente estamos viendo en nuestra ciudad muchos casos de intolerancia. Estamos viendo cosas que no sé si existían y que no las veíamos tanto, pero no sé qué está pasando. Algo está pasando en nuestra ciudad, es preocupante. La gente no se aguanta, no se tolera, hay una impaciencia creciente. ¿Y qué les estamos mostrando el rebaño de Dios? Si entre nosotros hay una indolencia cabruna, un individualismo cabruno, ¿qué podemos decirle a esta ciudad de Bogotá como está hoy día? Hermanos, alguien dijo, la evidencia de seguridad de la verdadera salvación no se encuentra en un momento pasado de decisión, sino en un patrón continuo de conducta justa. Ahí se evidencia el verdadero creyente. El Señor nos ayude. Ahora quiero que miren algo en versos 37 al 39. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Por favor, note esa respuesta tan hermosa. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El hecho de que en el juicio final a las ovejas este elogio les va a tomar por sorpresa, ¿qué indica de la vida de esas ovejas? Que hacer bienes era algo normal y que lo habían olvidado. Era lo natural de una oveja. El hecho de que el elogio les coja por sorpresa significa que estaban haciendo lo normal, que no lo estaban haciendo para aparentar, mire, yo sí soy un buen cristiano. Era lo normal, lo natural de un creyente, hacerle bien a otros en el pueblo de Dios. Una llamada otra vez, un consejo, un acompañamiento, una visita. ¿Hace cuánto no llamamos a la hermana Leito? ¿Hace cuánto no la visitamos? ¿Qué ha pasado con la hermana Leonilde? No está aquí hace ya meses. Conocemos dónde vive. ¿Hace cuánto no le visitamos? Pero vivimos felices. Salimos a centros comerciales, comemos hamburguesas, paseamos, y la hermana Leito y la hermana Leonilde, ¿qué pasará con ellas? Porque a veces tenemos actitudes cabrunas. Nos importa nuestro núcleo y nosotros, pero no el rebaño del Señor en que Él nos colocó, la iglesia local, completa, 100%. Alguien escribió, una comunión cristiana genuina es un momento donde los gatos y perros callejeros pueden encontrar un hogar. Una comunión cristiana genuina es un momento donde los gatos y perros callejeros pueden encontrar un hogar.
Pues me parece muy fuerte esa comparación, pero es real. Somos perros y gatos, ustedes y yo, en esta iglesia local, en la calle, pero ahora hemos hallado un hogar donde podemos estar en paz. Perros y gatos en la calle, eso éramos enemigos los unos de los otros. Si yo los hubiera conocido en otro contexto, no estaríamos aquí como hemos vivido. Oh, pero qué feo que algunos sigan peleando como perros y gatos en esta casa donde hay paz. Y esto va a salir en el juicio final. Cuando el Señor diga, cubriste a un desnudo, recogiste a un forastero, diste de beber a un sediento, diste de comer a un hambriento. ¿A cuáles? No a los de la calle, hermanos. Está muy bien si ayudamos a los de la calle. A estos mis hermanos más pequeños. Sentido corporativo, hermanos. Por último, quiero que miremos ahora la insensibilidad y el individualismo de las cabras. Vamos a leer versos 41 al 46. Leo a favor de ustedes y ustedes me siguen. Dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Déjenme hacer un paréntesis acá, hermanos. Uno esperaría que con esa sentencia tan severa el Señor fuera a decir, porque todos los días vivieron ustedes en adulterio, ladrones, estafadores, violadores de niños, asesinos de gente. No, lo que el Señor va a traer a colación es la actitud que tuvieron hacia el pueblo de Dios. Pecados de omisión. Mire el verso 42. Porque tuve hambre, no me disteis de comer. Tuve sed, no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero y desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos, ¿qué? Mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Otra vez, es la actitud que se tenga con el pueblo de Dios. Mientras las ovejas son sensibles, mientras las ovejas son corporativas, las cabras, ¿cómo son? Individualistas e indolentes ante el hambre, ante la sed, ante el desnudo, ante el hecho de que alguien sea un forastero. Hermanos, las personas que no esperan a Cristo son visibles por ser insensibles e individualistas. De hecho, verso 44, mírenlo. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Ahí usted puede comprobar la insensibilidad de las cabras. ¿Cuál insensibilidad? No pueden ver las necesidades de otros. ¿Cuándo te vimos? Significa que no ven las necesidades de otros, no tienen ojos para ver. Tal vez, ¿por qué? Porque solo se la pasan viendo sus propias necesidades. Pero no ven. De hecho, ¿cuándo te vimos? No tienen ojos para ver. Porque para ver hay que tener un sentido corporativo. ¿Por qué? Porque es en un sentido corporativo que conocemos las necesidades de otros. Es andando en rebaño que nos damos cuenta de lo que el otro necesita.
es cuando estamos preocupados por el rebaño, cuando nos movemos en medio del rebaño. ¿Y cómo, si a duras penas uno se congrega un domingo y sale volado y no hay más durante la semana? ¿Cómo conocemos las necesidades del rebaño? Pido perdón a los nuevos, esto es más para los antiguos. ¿Cómo conocemos las necesidades del rebaño si no es caminando con el rebaño? Pero uno puede venir a culto un domingo y no ser parte del rebaño. Por eso la ilustración de cabras y ovejas es muy buena. ¿Por qué? Porque el pastor tenía ese rebaño con cabras y ovejas, pero no todas eran ovejas. Y sus vidas mostraban la evidente diferencia entre juntos. Así que, hermanos, solo Cristo puede mostrar las necesidades que hay en su cuerpo. Solo Cristo puede decir: me duele aquí, tengo necesidad acá, me duele acá. Solo Cristo puede mostrar eso en su cuerpo, pero para conocer eso en su cuerpo hay que estar ¿dónde? En el cuerpo. Si yo me pego en la cabeza, inmediatamente ¿qué va a hacer la mano? Pero si yo me pego en la cabeza, su mano no va a venir a mí, porque su mano no hace parte de mi cuerpo. Solo lo que hace parte de mi cuerpo atiende las necesidades de mi cuerpo. Y para poder ver las necesidades del pueblo de Dios hay que hacer parte ¿de quién? De Cristo. Hay que estar unidos a Él para entender las necesidades de su propio cuerpo. Pero también el cuando te vimos es una excusa. ¿Cuándo te vimos? Tú nunca has estado enfermo, ni forastero, ni hambriento, ni sediento. El Señor le dice: sí. ¿Acaso no vieron la sed de mis hermanos más pequeños, el hambre que tenían, los desnudos que estaban, necesitados que estaban? ¿Y qué hicieron? Así que, hermanos, estos pecados son pecados de omisión por no hacer lo que naturalmente una oveja se supone que debe hacer. Los benditos de mi Padre. Entonces, hay dos formas, hermanos, en que estas cabras están separadas del cuerpo de Cristo, en que están separadas del rebaño. Una, estando fuera del rebaño, obviamente. Otra, estando dentro del rebaño, sin compromisos. Le voy a mostrar esto. Este episodio es el tercero de otros dos que el Señor usó para hablar de cómo debe vivir el pueblo de Dios en espera de su segunda venida. El primero fue las vírgenes y el segundo, la parábola de los talentos. Ponle cuidado a esto. Las vírgenes, en el verso 5 de Mateo 25, mírenlas. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas, y se durmieron. Todas es ¿cuántas? 10 en esta parábola. Eso quiere decir que las 5 sensatas y las 5 insensatas en un momento de la parábola estaban juntas, compartieron, ¿correcto? No era que 5 vírgenes estaban en un edificio y otras 5 en otro edificio, no, estaban juntas y se durmieron. Esto nos está diciendo, o estas parábolas nos van indicando, que las cabras, o esas vírgenes, o ese siervo que no multiplicó el talento, estaban en medio de sensatos. Ahí están las vírgenes. Ahora mire usted conmigo el verso 14 del mismo capítulo. La parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En este momento ese amo está entregándole bienes ¿a cuántos siervos? ¿A una parte o a todos? A todos. Que uno de esos, estando entre los siervos, después mostró que era un incrédulo, es otra cosa. Pero ahí estaba con ellos. Todo esto nos está diciendo, hermanos, que las cabras están con las ovejas. O sea que aquí puede haber cabras. ¿De qué depende? De su actitud hacia Cristo y su pueblo. Mire, mi amado hermano, así usted sepa mucha Biblia y mucha teología, así sea el más reformado de los reformados, si usted
no puede decirle al Señor en el juicio final: Señor, atendí la sed de tu pueblo, el hambre de tu pueblo, cubrí desnudos, recogí forasteros. No eras del rebaño de Dios. Y no un grupito. Eso depende en dónde te colocó el Señor. Si estás aquí, supongo que es porque el Señor te colocó aquí y no en la iglesia que queda a 2 cuadras. Es acá. Aquí, por este rebaño se te va a demandar. No por 1/3 del rebaño, hermanos. Por el rebaño local. El rebaño local. Así que, hermanos, para Cristo la laboriosidad no es hacer muchas cosas en la vida. Para Cristo la laboriosidad es dar fruto en lo que Él dijo que había que dar fruto. Ser muy prolíficos en hacerle bien al pueblo de Dios. Así que, hermanos, una persona fuera de la iglesia puede ser muy altruista, muy donabienes, pero todo lo que haga lo va a hacer para su propia gloria, si no está en el cuerpo de Cristo. Nosotros, en cambio, tenemos la posibilidad de hacer genuinamente lo que es bueno hacia otros. Y que el día del juicio final no estemos esperando que el Señor nos dé una medalla al honor, sino que hicimos lo que es normal: llamar a un hermano que ya no vemos hace tiempo, un miembro que no vino a la iglesia este domingo. Hay un hermano enfermo, vamos a orar por él también. Vamos a llamar a este hermano que está en la clínica. Son las pequeñas cosas, hermanos, del día a día, pequeños actos sencillos de amor, pequeños actos sencillos de amor. Y, hermanos, pues finalmente su insensibilidad e individualismo acarreará juicio. Verso 41. Entonces dirá también a los de izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, por favor, traten de imaginarse por un momento qué es estar frente al trono. Traten de imaginarse qué sería de usted escuchar que el Señor le dice maldito, y usted en la iglesia 30 años, diciendo: Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos esto y aquello. Hermano, por favor, calcúlelo, porque si usted tiene un problema de perdón con otro hermano, yo le sugeriría arreglarlo pronto. Arréglelo pronto. No sea que estemos muy confiados, y como el amor es el estándar más alto del cristiano y la evidencia más grande, no sea que ese día lleguemos confiados que tenemos la entrada al cielo como un fariseo y que el Señor nos diga: maldito, apártate de mí. Eso sería muy duro, hermanos, muy duro. No quisiera yo escuchar la voz de mi Señor diciéndome a mí maldito. No habrá cosa más horrible que escuchar tales palabras. Maldito, apártate de mí, y uno en la iglesia por años. Por eso, asegúrate de que estás amando al rebaño de Dios. Es mejor arreglar un problema ahorita y agachar la cabeza y sufrir vergüenza que escuchar allá maldito. Nuestra vida aquí va mostrando lo que vamos a escuchar allá. Ahora, tengamos en cuenta algo adicional, hermanos. Sí, se ve como que la segunda venida de Cristo todavía está lejos, pero su muerte usted no sabe. Usted puede salir de aquí hoy, enredarse con una cáscara de banano y morir a la entrada de esta capilla, desnucarse. Como usted murió hoy, así va a aparecer en el juicio final, así, ¡pum!, de uno a otro. Así que si usted contempla la posibilidad de que hoy morirá, ponga sus asuntos en orden delante del Salvador y pruebe que es un verdadero creyente. Agache la cabeza y resuelva sus problemas con su hermano en la fe. Cubra un desnudo hoy.
Dele de comer a un hambriento hoy. Dele de beber a un sediento hoy. Pero si usted sabe que tiene este problema y sigue empeñado, hermano querido, hermana querida, tal vez no vas a escuchar un bendito ese día. Y yo prefiero agachar la cabeza y arreglar mis problemas con mis hermanos que solo imaginarme la aterradora imagen de escuchar a mi Señor diciendo, maldito. ¿Por qué? Porque no diste de comer a un hambriento de mi pueblo. ¿Se estará con Dios o se estará con el diablo? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O el Señor dirá, venid benditos de mi Padre, o apartados de mí, malditos, al lugar que preparé para Satanás y sus ángeles. No hay tercera opción. Hermanos, en conclusión, hemos visto tres cosas. Primero, la universalidad del juicio de Cristo. Habrán cabras y ovejas. Pero segundo, hemos visto en particular a las ovejas. Hemos visto la laboriosidad sensible y el sentido corporativo de las ovejas. Y por último, vimos la insensibilidad y el individualismo de las cabras. La Biblia dice que el Señor salvará a los que le esperan, ¿cierto? Eso dice Hebreos. Él vendrá a salvar a los que le esperan. ¿Y cómo sabes tú que le estás esperando? Da de comer a un hambriento del pueblo del Señor. Da de beber a un sediento del pueblo del Señor. Cubre a un desnudo en la iglesia. Trata bien a los forasteros de tu iglesia. Visita a los enfermos en el cuerpo y en el corazón y a los que están presos. Llama, ora, da consejo. Perdona, perdona, perdona. Perdona, pasa por alto los agravios. El amor cubrirá multitud de pecados. No lo cubrirá todo. Hay pecados que no se pueden cubrir, pero el amor cubrirá, por lo menos, multitud. ¿Hace cuánto que no sacias el hambre de algún hambriento en la iglesia, hermano? ¿Hace cuánto que no le das de beber a la hermana Leo? ¿Hace cuánto que no le das de comer a hermana Leito, a la hermana Leonilde y a estos hermanos en necesidad de nuestra iglesia? Por estar en tu núcleo familiar, en tus 3 o 4 de la iglesia. Piensa en las necesidades de tu congregación y piensa cómo suplirlas. Pregunto, hermanos, en lugar de hacerle bien a los pequeñitos de Cristo, ¿les estamos haciendo mal? En lugar de hacerles bien a los pequeñitos de Cristo, ¿les estamos haciendo mal? Y hago responsables a los más antiguos y maduros. En vez de hacerle bien a los pequeñitos de Cristo, ¿les estamos haciendo mal? En ocasiones, hermanos, los hermanos más difíciles de la iglesia, esos cuyo nombre aparecen en todos los problemas, esos que tienen problema con una y otra familia, a veces son los más necesitados, porque sufren de inmadurez, pero son pequeñitos de Cristo. Eso pasa como en una familia. En una familia con varios hijos, ¿quién es el más problemático? El más necesitado, el más inmaduro, pero es un hijo y tiene hermanos. Así que, hermanos, si persisten en una falta de perdón, le estás causando un grave daño a un pequeñito de Cristo. Si persistes en un problema de años, estás haciendo daño a muchos pequeñitos de Cristo. Y yo te sugiero arreglar eso pronto. O escuchar algo terrible en el juicio final. Niños, levanten su mano. Los niños. Quiero ver los niños. ¿Dónde están? Gracias. Niños, por favor,
Lean conmigo este pasaje ahí. Pídanle ayuda a sus padres o madres que les abran este pasaje. Apocalipsis capítulo 20. Niños queridos que están aquí, hacen bien en escuchar la palabra del Señor. Lean conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Voy a leerlo a favor de ustedes me siguen ahí, niños. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Otra vez, niños. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Esta es una referencia al juicio final. Y en el juicio final habrán no solo adultos, también niños pequeños dando cuentas ante el trono. Niños que me escuchan, ustedes deben arrepentirse también. Ustedes en el colegio les están enseñando a ser egoístas e individualistas. Esas son las cabras. No quiera el Señor que ustedes lo sean. Ustedes deben ser ovejas. Arrepiéntanse de su pecado. Sus padres les pueden ayudar. Padres, ayuden a estos niños, por favor. Comparecerán ante el tribunal de Cristo también. Grandes y pequeños. Y bueno, hermanos, en todo este relato vimos a Cristo poniendo su trono como rey, ¿se acuerdan? Y dirá el rey, ¿se acuerdan? El rey. Y ese es uno de los 3 oficios de Cristo. Recordemos los 3 oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Como profeta, bienvenido a ese ministerio, ¿verdad? Como profeta nos vino a hablar ¿de quién? De Dios. Nos mostró a Dios. Como sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre. Pero como rey, ese ministerio sí no nos gusta, porque el rey demanda obediencia. Qué bueno que es sacerdote, qué bueno que es profeta, no tan bueno parece ser que sea rey. Pero si es rey, le obedecemos. Si es rey, preferimos pasar la vergüenza antes que desobedecerle. Hermano, oveja o querido cabrito, la indolencia y el menosprecio a la iglesia de Cristo puede revelar que no eres un bendito del Padre. Pero si estás esperando a Cristo laboriosamente, sensiblemente y con sentido corporativo, entonces es por una razón. No porque seamos muy laboriosos, ¿verdad? No porque seamos muy sensibles. No porque seamos muy corporativos, ¿verdad? No somos eso, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Y por su gracia podemos vivir bien en la iglesia local. Por su gracia podemos ser laboriosos, sensibles, no por nosotros. En nuestra naturaleza somos insensibles, egoístas, individualistas, pero por la gracia de Dios podemos vivir en este estándar, hermanos. Solo a Dios la gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, la cual nos exhorta, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, corrige. Que esta palabra, Señor, sea poderosamente usada por ti. Te lo pedimos en Cristo. Amén.